casi que el patriarca tenía su propia tribu. Tenía 12 hijos, 15 hijos, no se varaba por quién le ayudara, ¿cierto? Pero ahora hablar de 10, 12 hijos es para meterlo a un psiquiátrico, ¿cierto? Si usted habla de esas cifras. Y compartía también cómo vino a mi mente una imagen de cuando yo era muy niño. Vivíamos en el campo y mi mamá me mostraba un poco de montañas que habían alrededor de la finca. Y yo veía allá lejos, yo le preguntaba, ¿y todos esos punticos blancos qué son? Dijo, esos son ganados. Y yo dije, ¿por qué se mueven así en filita? Dijo, su papá rodeando todo ese ganado. ¿Sí? Y me quedaron esas imágenes y siempre honro la vida de mi papá que es un contador de historias. Entonces él me contaba la historia de cuando él trabajaba siendo muy jovencito en una hacienda. Pues una hacienda es mucho más que una finca, ¿cierto? Una hacienda es muchas cabezas de ganado, caballos, ovejas, gallinas, muchos empleados. Y él me contaba cómo había un señor que tenía una hacienda y casi que todos los días tenía que matar una res para darle alimento a sus empleados. Y decía que el alimento, y a él también le contaban sus antepasados, yo no sé si usted ha escuchado que una de las medidas de longitud es la vara. ¿Sí? ¿Sí le enseñaron eso en la primaria? ¿Sí o no, profe? La vara. Entonces, esa era la porción para cada empleado, una vara de carne. Le ponían una vara y era una vara de carne. Entonces pensaba, ahorita vamos a hablar del patriarca Jacob. Entró a Egipto con 70 personas. Y yo decía, huevos pericos para 70 personas todos los días. O sea, tremendo. Caldo con costilla para 70 personas. Tremendo, ¿cierto? Usted dirá, no, pues de pronto que 70 cajitas de quelos. Tenían una mente muy próspera. Entonces vamos a hablar de esa unción que necesitamos. Es una unción patriarcal. Y la palabra patriarca significa anciano, cabeza, no cabezón, sino cabeza, sabio y jefe. Ahí ustedes pueden encontrar varias, como un legado, como una fuerza, tener visión. Y todas las que ustedes encuentran ahí en el techo, ¿sí las ven? Son frases que tienen que ver mucho con la unción patriarcal, que es tener una unción patriarcal. Y la ancianidad significa que se adquiere con experiencia, se adquiere con el transcurrir de los años. No puede ser tú escribir un libro de cómo caminar por la vida a los 15 años, porque no has caminado por la vida. Una de las causas en que la juventud se deprime mucho, se angustia, es que las redes sociales les hacen compararse mucho con lo que no tienen, con lo que les falta, con sus frustraciones, con su soledad, y todo es porque todo se quiere ya, ¿cierto? Y eso, la verdad, le roba a uno pues la paz, el querer todo ya. Antes las familias se proyectaban a años, hoy en día por el tema de los medios de comunicación se quiere todo ya pronto. La ancianidad, el liderazgo, la sabiduría, el ser jefe, ser padre, todo eso tiene que ver con paternidad. Vamos a estudiar más adelante que se engendran patriarcas, por eso me encantó la foto que pusieron ahí. No es un patriarca con su hijo, son dos patriarcas, uno más grande que el otro. Porque los patriarcas, ahorita les voy a enseñar, se engendran los patriarcas. Por eso siempre enseño a las madres y a las jóvenes que van a ser madres. Gracias. Aprendan a engendrar patriarcas. Yo siempre he dicho a las madres, cuando una madre no corrige a sus hijos, no tiene visión de sus hijos. No saben para qué. Y el otro día les puse el ejemplo de una mujer judía que iba con un niño de 6 años, 2 varoncitos, uno de 6 y uno de 4, y se encontró con un vecino, le dijo, hola vecina, ¿cómo se llaman sus hijos? Dijo, el médico se llama Simón y el arquitecto se llama Juan. Y tenían 6 y 4 años de edad. Es tener visión.
desde que nacían en la costumbre hebrea, se sabían que ellos iban a ser los patriarcas. Ellos tenían una proyección, una visión a futuro. Amén. Definiciones, eso está en el diccionario de la lengua española, dice que los patriarcas eran un nombre que se le daba a los personajes del Antiguo Testamento por haber sido cabezas de numerosas familias. O sea que no era que tuvieran, no, yo si acaso sostengo a mi mujer. Y algunos patriarcas ni a su mujer sostienen. Porque las discusiones matrimoniales son, ni sueñe que la voy a mantener. Entonces ahí el patriarca perdió el año. Porque si no hay una unción de una visión de prosperidad, ese es un patriarca. Tenía, y ya puse el ejemplo de Jacob. La semilla de Jacob, que fueron sus 12 hijos, que más adelante vamos a ver fueron sus 12 patriarcas, se multiplicó en 2,5 millones, 3 millones de personas. Entró con 70. Y después de 400 años eran millones. Entonces el patriarca es aquel que tiene una capacidad para arropar. Yo no sé si se acuerdan cuando enseñé sobre los principios del reino de los cielos, la semilla de mostaza es la más pequeña, pero cuando crece es un árbol frondoso, dice, y otros vienen y se arropan. Eso es una unción patriarcal. Y la unción patriarcal empieza cuando usted va con alguien y le dice, yo te pago el pasaje del Transmilenio. Van de paseo y yo tanqueo el carro, si quiere yo pago los peajes. Y ahorita le voy a enseñar más adelante por qué. La unción patriarcal es una unción amplia, arropa a muchas personas. Es una persona que por su edad, y escuchen eso y grábenselo, escríbanlo, es una persona que por su sabiduría, edad primero y sabiduría, ejerce autoridad moral. Esto me encantó. Y mira, yo no sé si a usted le emociona. En una familia o en una colectividad. El mundo está en crisis porque los patriarcas se han extinguido. A mí me encantan las cifras estadísticas. Porque las cifras estadísticas para mí son yo sé que hay una clase que llama estadística que le dicen, hablan de las muestras o del muestreo, ¿cierto? Una muestra estadística nos quiere mostrar la condición de un lugar, y que Colombia, el 50% de los hogares casi haya al frente de una mujer cabeza de familia, muestra que el patriarcado no está. Entonces Dios está buscando personas que con la edad y la sabiduría ejerzan autoridad moral sobre familias o sobre localidades o sobre ciudades. Las cosas no funcionan porque no hay ese tipo de personas. Yo les decía en la primera reunión, el joven de 12, 13, 15 años no tiene por qué estar pensando si me masturbo o no me masturbo, si me acuesto con la novia o la besuqueo o la manoseo, sino si yo estoy construyendo una vida moral para tener autoridad moral. Ese es un patriarca. Eso es lo que las mujeres tienen que empezar con sus generaciones. Que las familias entremos hoy en esa dimensión, decir, vamos a buscar sabiduría para tener una autoridad moral sobre las familias. La verdad, eso es ser creyente. La verdad, eso es ser pueblo de Dios. Porque cuando tú vas delante de tu familia con unas decisiones que has tomado, tienes una autoridad moral. Cuando tú enderezas tu camino, cuando tú cambias tu estilo de vida, cuando tú te apartas de personas y de costumbres y de cosas que no te sirven, tú vas adquiriendo autoridad moral. Amén. Ejemplos. David fue profeta, fue rey, fue adorador. Y vamos ahorita a ver, me impactó que busqué en la concordancia y las palabras, las veces en que se usa la palabra patriarca están en el Nuevo Testamento, pero haciendo referencia al Antiguo, a los patriarcas. Y aquí en este primer texto de Hechos 2 es Pedro el que hace memoria de David. ¿Qué significa una autoridad profética patriarcal? Tiene que ver con el discernir los tiempos y especialmente lo porvenir. Cuando tú estudias la palabra, ahorita que Clara hacía memoria de este primer año de la universidad, algo que bendijo mi vida fue estudiar cada uno de los libros, especialmente los profetas. De muchas de esas profecías que al día de hoy no se han cumplido.
y que fueron dichas hace miles de años. Apocalipsis es una película que apenas está empezando sus primeros capítulos, pero que cuando tú lo lees, tú te vuelves una persona entendida. Tienes una unción profética, entonces no andas deprimido. Ayer la noticia en Medellín es que la Organización de los Estados Americanos hicieron unas declaraciones y hay más de 14, 20 géneros, relaciones, ya no es el hombre y la mujer, como Dios nos dijo. Ahora el hombre se casa con animales y eso es un tipo de familia y todas esas cosas. Yo le invito a que usted esté actualizado, a que esté actualizado. Tan actualizado debe estar usted que debe estar tranquilo porque Colombia perdió. Y Colombia perdió porque Chile jugó mejor, porque les anularon un gol que era gol y porque tenía como 7 u 8 patriarcas. Y nosotros tenemos apenas unos muchachos creciendo. Le decía yo a los muchachos, ¿a quién se le ocurre un hombre como de unos 50, unos 60, que es así de grande, Medel, es defensa central? No le ganamos un cabezazo a ese man. Vidal nos cogía y nos cogía como muñequitos para aquí, para acá, para allá, para acá. Nos cogieron de hijos. Y haga la lista de gente madura. Aplíquelo a esas cosas sencillas. Los periodistas que son expertos en vender productos, en mi casa decías que esa persona la maduraron como el aguacate, apunte periódico. Así pasa con los deportistas, los maduran, los inflan, ¿no? Eso, Duván Zapata ya era mejor que Lukaku. Entonces la discusión esta semana es si debería ir a ser el titular antes que Falcao. Siempre dije, ¿cómo se les ocurre? Todos tienen la misma camiseta, lo único que aquí la diferencia a Falcao es que hay una C de capitán. Si ustedes lo oyeron en el análisis, que él dijo, sí, es que Chile jugó mejor, se paró muy bien. ¿Por qué vamos a deprimirnos? Dijo el capitán. En los 2 últimos 3 partidos metieron a Duván Zapata y no hizo nada, ni trotaba era. Pero le sacaron una foto y decía que ese hombre tenía músculos hasta en las cejas. ¿Y de qué le sirve tener músculos hasta en las cejas si no trotaba? Si su mentalidad no era de líder. ¿Por qué le bajo el mensaje? Porque es que el mensaje es para todos los días. Usted está en la universidad, usted está ejerciendo una autoridad moral en su universidad. En el barrio. Ahorita que escuchaba a Clara de la carta que está redactando, sí, porque hay una autoridad moral para redactar ese tipo de cartas. Porque sé que hemos aprendido a no maltratar a las personas. Eso es un nivel profético. Yo tengo que alguna vez hacer un estudio que Dios me dio en estos días de pastor a rey, pensando en David. El Salmo dijo, porque Dios permitió que David pastoreara la nación. Él cogió un modelo en su pastorado, él adoraba a Dios en el secreto. Él levantó una tienda, era una carpa, era en tierra, el piso. Y montó 24 bandas de 12 músicos. Adoración 24 horas. Y cuando fue rey se montó 24 compañías de 12,000 soldados cada una. El diseño de la carpa la llevó a la nación. Él no se quedó en la carpa. Él creció como patriarca para tener una visión de rey. Regresará para gobernar con el Señor Jesús. Al rey David, ahorita lo vamos a leer, fue quien Dios le prometió que de su linaje nacería el Mesías, el Señor Jesús. Adorador, el dulce cantor de Israel. Tenemos que tener un espíritu de adoración, de gratitud, de alabanza. Este tema que yo no sé por qué ustedes viven como a veces los veo como insensibles, que nada les emociona, son tan bendecidos que nada les emociona. Dice, se convirtieron 20 almas. O sea, nada ahí, como Clara decía, no se emocionen tanto. Vamos a tener una reunión de jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el espíritu de la alabanza se perdió.
Porque la alabanza es gratitud. Ese es el primer principio de la alabanza, la gratitud. Si usted no tiene un corazón grato, no tiene un corazón alegre, porque siempre estará amargado, inconforme, buscando más, anhelando más. ¿Me lo están recibiendo? La Biblia dice que en Hechos 2:22, varones israelitas, ese es un mensaje, el primer discurso de Pedro ungido por el Espíritu de Dios. Oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, como las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros lo mismo lo sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por medio de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. ¿Quién lo levantó? Dios. Suelto los dolores de ¿qué? Porque era imposible que fuese retenido por ella. Lo primero que está enseñando es que la muerte no pudo contenerlo al Señor Jesús. Porque David dice de él. ¿Quién dijo de él? Veía al Señor siempre. Mire la voz profética de David. No era David, era para el Mesías que vendría 1000 años después. Veía delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, vuelve a reflexionar Pedro, se os puede decir libremente del patriarca. ¿De quién? David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías, al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes. ¿Qué es la labor profética? Verlo antes. Por eso tú tienes que tener un entendimiento de los tiempos. Hace un par de días daba una consejería a una persona, le decía: entiende los tiempos. Estamos viviendo en tiempos, dijo Pablo, peligrosos. Tenemos que entender los tiempos, no nos podemos deprimir por eso, porque entonces no estamos viendo la línea del tiempo profético. A Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es lo que David como patriarca profetizó? Que de su descendencia vendría el Cristo, el Mesías, el Salvador, nuestro Rey de gloria. Amén. Pero fue rey, pero fue adorador, pero fue un guerrero, pero fue un valiente, derribó los gigantes. Esa es una unción patriarcal. El segundo ejemplo es Abraham. Y hay dos ocasiones en que quiero hoy poner como ejemplo a Abraham, y las dos ocasiones que quiero poner como ejemplo a Abraham la primera es que tiene una fe para abrir camino. Necesitamos esa unción patriarcal. Necesitamos saber que nosotros somos una primera generación de muchos que vendrán. Pero yo tengo que abrir un camino para los demás. Esa es nuestra decisión. Mire lo que dice, ahora es Esteban. Si usted es perezoso para leer la Biblia y quiere tener un resumen de la historia de la Biblia, léase el capítulo 7 de Hechos. Hay un resumen precioso de Esteban. Y él empieza haciendo eso. El sumo sacerdote le dijo a Esteban: esto es así. Y empezó Esteban a hablar. Dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre. Una de las sinónimos de patriarca es padre. Y él está diciendo: nuestro patriarca, nuestro padre Abraham, Dios se le apareció estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Es la primera decisión, abrir un camino. Siempre he dicho que el camino de la bendición comienza con una decisión personal. La bendición patriarcal vendrá cuando haya uno que tome la primera decisión, que dé el primer paso. Siempre se necesita uno. Espero que sea usted que tome la decisión por fe. Por fe, Dios le dijo: sal.
Y no es lo mismo que usted espere 25 años la promesa, desde los 20 a los 45, que de los 75 a los 100. Porque es que uno empezar a decir, es que dentro de 25 años, usted tiene ya 75, y que usted sepa que dentro de 25 años le va a llegar la promesa. Pero usted tiene 20 y dice, bueno, aquí a los 45 le hago. Pero de los 75 a los 100 es más bravo. Y él esperó esa promesa. Mire lo que dijo. Entonces salió. ¿Qué hizo? Salió. ¿Se quedó en la tienda? Profetizó, declaró, llamó, bajó. No, salió. Obedeció. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esa tierra en la cual vosotros habitasteis ahora. Y no, miren esto tan tremendo, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Dios le dijo, le voy a dar esta tierra, pero por ahora usted no va a palpar nada. Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando aún él no tenía hijos. ¿Está entendiendo? Porque es por fe. La fe te va a dar una fuerza, hermano, examínate. Ahora que Clara hablaba de la pereza, de posponerlo todo, de no concretar nada, yo digo, es que falta fe. Porque cuando uno tiene la fe, la esencia, uno le dice, Dios, voy, míreme acá. Dios necesita una unción patriarcal sobre tu vida. Porque solo vivirás por un tiempo con la promesa. No la vas a palpar, no la vas a ver. De pronto no la vas a desgustar, pero tienes que creer que Dios lo dijo y lo hará. Tú tienes que tener carácter valiente, porque se burlarán de ti, porque te echarán piedra. Mi pastor me enseñó, cuando usted se vaya al campo y pasa por la finca, a los únicos árboles que le tiran piedras son los que tienen frutos. Si usted pasa por un árbol de mangos y no tiene mangos, pero vea un árbol de mangos lleno de mangos, ay, si piedra va para ese árbol de mangos. Entonces, ¿sé por qué se deprime cuando le echan piedra? Porque usted tiene que forjar un carácter. Por eso nuestros niños tienen que ser forjados en el carácter de la obediencia, de la nobleza, del sometimiento a la autoridad, de doblegarlo. Yo veo a veces a mi hermana Liliana, que trabaja en el preescolar con los niños más pequeños, y yo le veo la claridad que ella le dice, no señor, no señor, no señor, no señor, y los coge a esos de 3 y 4 años y les enseña una palabra gloriosa, no. Porque se forja carácter. La gente vive mal porque todo solo quiere sí. Jesús no dijo que tú sí sea sí, tú sí sea sí. Él dijo que tú sí sea sí, tú no sea no. La unción patriarcal que abre camino es aquella que, aunque no lo estás palpando, tú tienes la certeza, tú tienes la convicción. Abraham no le dio herencia, dice, ni para un pie, pero le prometió que se la daría. Y él creyó, dice ahí, y le dijo así que ahí le añadió esta. Le añadió que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y que los maltratarían por 400 años. ¿Te imaginas? Tú tienes 75 años. Y usted se dice, te voy a dar herencia. No te la voy a dar ahora, te voy a dar un hijo 25 años después. Y cuando ya tengas ese chino, después de 25 años, y ya tiene 100, van a pasar luego 400 años toda su descendencia. Y Abraham creyó. ¿Cuánto dicen? ¿En 3 meses? No. ¿Qué más esperar 3 meses? Ni loco que estuviera. ¿Cuál es el trato con los novios? Venga, si pueden ser el uno para el otro, pero es en un tiempito. Tiempito, nada, tiempito. Aquí nos vamos para donde sea, pero que nosotros lo hacemos, lo hacemos. Bueno, entonces háganlo. Y no saben esperar los tiempos. Alguien que abre camino sabe esperar los tiempos. ¿Tú quieres una unción patriarcal para tus negocios? ¿Qué visión tienes tú para tu negocio? Que tiene la promesa de tu negocio y sabes que ese va a ser el negocio que va a prosperar. Y tienes que perseverar y no lo vas a cerrar a los 3 meses.
Cuando hace 14 años nosotros abrimos Global Family, yo me acuerdo que mi esposa me dijo una sola cosa: que estés seguro. Porque si esto no funciona así, ahí perdimos el año y la vida. Arrancamos de 40 y pico, ¿no? Y uno arrancar a los 40 y pico no es lo mismo que a los 30 y pico, ni a los 20 y pico. Tienes tú todo en la vida, tú tienes que... ¿Por qué los matrimonios se separan? No tienen fe para perseverar en el tiempo. No siembran semillas para lo que venga en el futuro. ¿Por qué le enseñamos tanto a los novios? ¿Tú cómo estás edificando tu noviazgo? ¿Para un futuro? ¿Cómo estás preparándote para un nuevo matrimonio? Cuando muchos jóvenes les decimos, ¿qué reunión de parejas? Ah, sí, pero yo no tengo a nadie. ¿Por qué no te preparas para cuando llegue ese alguien? Porque no tienes visión del futuro. Porque la unción patriarcal ha sido robada, se ha secado. La unción patriarcal es aquella que abre camino para otros. El segundo ejemplo. El segundo de Abraham es que tiene principios financieros. El segundo ejemplo de Abraham, el tercero de los patriarcas. Primero David y dos de Abraham. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con el bosquejo que yo hice? Sí. El segundo ejemplo de Abraham es una unción patriarcal para tener principios financieros. Y está en el libro de Hebreos, capítulo 7. ¿Sabe que las cosas, como decía Clara ahorita, no se dan porque sí? La prosperidad no llega porque sí, la administración financiera no se aprende porque sí. Hay principios, hay que coger un cuaderno, hay que hacer cuentas, hay que saber qué sí se gasta, qué no se gasta. Acuérdese, en la feria empresarial no coja el billete de su empresa como en la cartera, sino póngase un salario y lleve cuentas aparte de un salario para usted. Fíjese que mi negocio no me alcanza para un salario, entonces ciérrelo. Porque si tu negocio no te da para tu salario, ahora no te pongas 10 millones porque el negocio tiene un mes. Ponte el mínimo. Y administra el mínimo. Y si el negocio no tiene para pagarte un mínimo, entonces no es un negocio. Ve y empléate. Esos son principios financieros. No todo es ósmosis. Mire lo que hizo Abraham en Hebreos 7. Porque este Melquisedec, está diciendo Pablo, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, le bendijo. ¿Qué hizo Melquisedec? A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? No, pero no le duele la boca para decir eso. ¿Por qué le duele? ¿Qué hizo Abraham? Dio los diezmos de la mitad. No, de lo que le quedó después de pagar las facturas. De todo. ¿Sí? Dio los diezmos de todo. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de Salem. Esto es rey de paz. Es el prototipo del Señor Jesús. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Pero escuchen los principios financieros. Considera pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca. ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Qué hizo el patriarca? ¿Qué hace el patriarca? ¿Qué hace el patriarca? Ve, yo aquí veo quién no diezma. No creen, por eso no pueden decirlo. Por eso es que es la causa de que no hay una visión. Vuelvo a la visión financiera: 70 desayunos, almuerzos y comidas. 70 regalos de cumpleaños. Piensen en grande. Piensen en grande. Piensen, la maldición está aquí. La pobreza está aquí. Los recursos están. Dice la Biblia: es el dueño del oro y de la plata. Busca ingresos adicionales, capacidad. Ensánchate, duerme menos, estudia más, vuelve a capacitarse, actualízate. Ponle tecnología a lo que haces. Desarróllate y verás que eso es prosperidad. No te conformes. Yo no entiendo cómo a la gente le han secado su productividad diciéndole que un día se va a jubilar.
Y que ojalá sea a los 30 años y que la gente sueña, ay, sí, me quiero jubilar a los 30. ¿Cómo? Tienes toda la vida por delante para producir. Ve hasta los 80, hasta los 90 produciendo. Ellos no tenían Sisbén, no tenían familias en acción. Nada de esas cosas que han secado la productividad de nuestra tierra. 22 millones de hectáreas en Colombia cultivables no se cultivan. Eso es el colmo. ¿Cómo puede haber tanta riqueza en nuestra tierra sin producir? Israel es de grande como Cundinamarca. Vaya y pregúntele cuántos millones de dólares solo en fruta exportan un desierto, porque se volvieron a los principios. Considerad pues cuán grande era que Abraham, el patriarca, le trajo los diezmos. Ciertamente, esto es tremendo, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdote tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos tomó de Abraham, que tomó y bendijo. Venga, ¿quién tiene promesas de Dios? ¿Quién tiene promesas de Dios? ¿Qué hacer para que Dios bendiga tus promesas? Lea ahí lo que hizo Abraham. Trajo los diezmos y bendijo Melquisedec al que tenía la promesa. La gente se llena de promesas, pero no hace lo que tiene que hacer. Es la unción patriarcal, es hacer para que la bendición venga. Una de las cosas que yo sigo y ahí sí cuento el testimonio, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por él. ¿Tú crees que eres mayor que los impíos? ¿Eres mayor o no? ¿Eres mayor o no? ¿Tienes la bendición de él mayor? Entonces tú eres quien bendices. Tú no puedes estar diciendo, ay, es que yo que me regala, que si me regala, que si me ayuda. Entonces no es que usted tiene un Dios grande. Usted no declara ya en la iglesia que es el dueño del oro y de la plata y usted anda pidiendo que yo lo bendiga. No, si usted es el mayor, usted bendice. Usted bendice. Si su mentalidad patriarcal viene. Le hablé ya de tanquear el carro, de pagar el Transmilenio, de pagar los peajes. Cuando vaya a comer, pague. No siempre diga. El que bendice es el mayor. Sin discusión alguna. El menor es bendecido por el mayor. Eso es un principio de vida financiera. Si a usted le gusta andar solo poniendo la mejilla para que le den, usted no tiene mentalidad. Mire lo que sigue. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero hay uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, esto es muy bello. En Abraham, ¿quién pagó el diezmo? Leví no había nacido. Leví era el bisnieto. Y cuando el patriarca pagó dio el diezmo, quien lo pagó fue el bisnieto. ¿Usted entendió ese principio? A Sergio le he enseñado, dije, por favor, prométame que no va a cometer los errores que yo cometí en las finanzas. Prométame que usted no se va a endeudar. Cuando nosotros llegamos al Señor, encontramos muchas brechas financieras en nuestra familia y en el legado que nos habían dado incorrecto. Y empezamos a cambiar y a enseñar esos principios. Y yo veo ahora a Sergio, a Juanita en ese proyecto y digo, ustedes les preguntan los salarios, ustedes se ríen, mejor dicho, ustedes se asustan. ¿Y cómo Dios los está bendiciendo? Porque hubo alguien que les abrió un camino. Hubo alguien que tomó la decisión primero, porque tenemos mentalidad de bendecir. Si tú quieres bendecir a tus generaciones, administra financieramente tu dinero como Dios dice.
Cambia tu mentalidad de pobre. Quita tu mentalidad escasa. Quita tu mentalidad limosnera. Siempre piensa en dar. Da tú, pensando no en ti. Es que yo quiero que me dupliquen el salario. Amén por eso. Pero piensa en tus bisnietos. Piensa en tus hijos. Piensa en tus generaciones. Yo bromeo mucho con el cuento de que ahora hay 30,000 cosas que uno hace para casarse. Que día un amigo me escuchaba, yo riendo, me decía, yo no sé por qué, si cuando yo me casé con Clara, le dije, casémonos. Hoy en día hay una cosa y otra cosa y otra cosa, hasta invitar a los amigos que uno les va a dar el honor de que lo acompañen al matrimonio yo los he visto gastarle plata y digo, no, pues, antes les hago el favor de que vayan a mi matrimonio. Pero sabe que luego me he puesto a reflexionar, digo, Dios, y eso de que la tarjeta y qué día que fuimos a conocer el lugar, yo todo el camino dije que no se caiga la señal del internet porque uno cómo llega si es por un código que a uno le dan. Yo dije, Señor, que la gente llegue, Dios permita, ¿no? Toda esa tecnología y todas esas cosas, pero es una mentalidad renovada. Renovada. Yo casé a muchos matrimonios, hacíamos matrimonios colectivos, porque la gente decía, es que no tengo. Yo le decía, escuchaba a los muchachos, y es que me quiero casar con ella. Le digo, listo, ¿y por qué no se casa? No tengo para el ponqué. Uy, no, entonces no se casa. Si este man no tiene para un ponqué, pobre muchacha, la va a poner a aguantar hambre toda la vida. Yo le hacía caras a la jovencita, no hay necesidad. Pídele tiempo a Dios. Ponle 10 bellones al Señor. ¿Pero cómo? Entonces digo, Dios, no tenemos una mentalidad próspera. No hemos renovado nuestra mente. Si tú ves y analizas a tus generaciones mayores y tú ves que andan en deudas, en escasez, en mala administración, ponte el propósito de que tú no lo vas a hacer. Eso es tener una mentalidad patriarcal. ¿Me lo recibieron? Isaac, Jacob y sus hijos. Mire este título que le di, imperfectos engendrados en pacto. Vuélvete a Hechos 7. ¿Escribió? Isaac, Jacob e hijos. Imperfectos engendrados en pacto. ¿Continuamos? Hechos 7, del verso 8 al 16 dice, y le dio el pacto, ¿a quién? A Abraham. ¿Quién se lo dio? Dios. ¿Qué pacto le dio? El de la circuncisión. Y escuchen, y así Abraham engendró ¿a quién? Y luego de engendrar lo que hizo. ¿Cuándo lo circuncidó? ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo con Jacob? ¿Qué hizo con Jacob? Lo circuncidó. ¿Qué hizo Jacob con los 12? ¿Qué hizo Jacob con los 12 patriarcas? Lo circuncidó. Estudien la vida de Isaac, de Jacob y de los 12 patriarcas y verá que todos la embarraron. Por eso yo les decía que ellos fueron engendrados en pacto. Al 8º día, un patriarca era consagrado a Dios. ¿Está entendiendo? Yo te pregunto, ¿tú podrías hoy recibir una semilla en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, de creer que a través tuyo tú puedes engendrar patriarcas? Clara decía en la primera reunión, ¿tienes discípulos nuevos? Como tú les enseñes los primeros pasos del evangelio, así serán ellos. Si tú le dices, no, pues tranquila, eso es un proceso. Si quiere ir este mes y el otro mes, pues mira. Así van a ser. Pero si yo te dice, ¿qué tengo que hacer? Todos los sábados. Y de paso hay academia los miércoles. Es así, como tú entras, engendras patriarcal. Engendras una generación diferente. Después de que tú los engendres de una manera, ya después es difícil que cambien.
todos los hijos, Rubén. Clara nos ha dado unas enseñanzas sobre Rubén, perdió su fuerza, su vigor, hasta los hijos se le disminuyeron porque mancilló el lecho de su padre. Y Simeón, y Judá, y Leví, y Benjamín, todos la embarraron. Mire lo que dice el siguiente verso. Los patriarcas movidos por vendieron a José. Un patriarca vendió a su propio hermano. Sí. Pero fueron de pacto. Míreme acá, Jonathan, que quiero pedirle perdón públicamente. Cuando yo empecé con ese tema de que Dios empezó a inquietarme sobre el Shabbat y el reposo, yo empecé a tomar decisiones para ingresar en la obediencia a Dios. Empecé a tomar ciertas decisiones, a hablar en mi casa con mi esposa, con mis hijos. ¿Dónde está Laura? Y a los pastores se lo enseñé. Y una vez Jonathan, en una de sus presiones financieras, se fue a trabajar y luego le perdió todo. Y entonces le enseñábamos que mejor doble porción el viernes, pero que el sábado no, ¿te acuerdas? Pues resulta que yo hoy desobedecí. Me dijeron de un evento que había hoy, yo dije no, inicialmente dije no, yo el sábado no, pero que ven, hasta que dije sí. Salí 5 de la mañana de mi casa, supuestamente al mediodía ya estaba de regreso. Iba para Melgar, estábamos calculando llegar a 7:30, 8 de la mañana. Llegamos 11 de la mañana. Les dije que no sudados, ¿no? Llegué sudado a las 4:30 de la tarde, por la misericordia de Dios. Porque no hice sin arrepentirme todo el camino. Un accidente grave que hubo en Boquerón, en la nariz del diablo. Un bus se volteó, hubo heridos, atropelló 3 carros. Y mientras estábamos en esa fila eterna, yo decía, Señor, yo me siento como Jonás, esto es por mí. Esto es porque Dios me está enseñando, Dios. Y como lo dije en la primera reunión, lo quiero decir en esta también, yo quiero pedirles perdón. Porque no quiero enseñar cosas que yo no cumplo, porque eso es ser fariseo. Y no quiero poner carga sobre ustedes, sobre Clara, primero perdóneme, y sobre Sergio y Laura, y sobre Jonathan y los pastores, y sobre toda la congregación, y sobre las personas que de pronto por primera vez nos están viendo. Yo quiero que me perdonen por eso, porque invalidé algo que estoy enseñando. Amén. Amén sí o amén no. Somos imperfectos, pero hay un sello de patriarcas. Nos equivocamos, pero tenemos que aprender a rectificar. Ellos vendieron a José y ellos luego pasaron hambre. De los 17 a los 30 años pasaron 13 años en que José estuvo como esclavo, sirviente en la casa de Potifar y luego en la cárcel como preso. Luego vinieron 7 años de abundancia, o sea, esos son 20 años. Dice la Biblia que en el segundo año de hambre, Jacob tuvo que enviar a sus hijos por comida. Eso es lo que está diciendo este texto, pero no tengo tiempo para leerlo. 22 años pasaron y muchos errores de los patriarcas cometieron, pero estaban bajo un pacto. Amén. Y termino con el último ejemplo, que son los hebreos, la nación hebrea. Y el ejemplo es que son la raíz de la bendición. ¿Qué son ellos? La raíz de la bendición. Vaya al libro de Romanos, capítulo 9, verso 1 al 5. Está hablando el apóstol Pablo nuevamente. Verdad digo esto en Cristo, en el Mesías, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Mesías de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y empieza a hacer una lista, la herencia de los israelitas, la raíz de la bendición, la herencia de la bendición. Dice, de ellos son la adopción. Usted sabe que más adelante, capítulo 10, capítulo 11, él habla del capítulo 9, 10 y 11, de que el pueblo de Dios no ha sido desechado, que fuimos injertados. ¿Sí lo han leído? Ellos el olivo natural, nosotros las ramas injertadas de una forma sobrenatural, y no nos jactemos contra ellos, porque si Dios no perdonó al olivo natural, tampoco nos va a perdonar a nosotros que somos los injertados. O sea, fuimos adoptados en ellos. En ellos son la gloria, si han escuchado sobre la gloria de Dios sobre ese pueblo. El pacto, ¿a quién se lo dio? A ellos, a los hebreos. La promulgación de la Torá, la ley, los 5 primeros libros de la ley, que es la instrucción. Todas las instrucciones del culto, de las ofrendas, de los sacrificios, ¿a quién se lo dio? A ellos. Las promesas, ¿quién tiene promesas bíblicas? Se fueron dadas a ellos. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿De dónde vienen los patriarcas? De ellos, de los hebreos. Escuchen eso. Y de los cuales según la carne vino Cristo, nuestro Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Si hemos tenido una raíz antisemita, si le han enseñado otras doctrinas, renuncien a ellas y vuelvan su corazón hacia ese pueblo, porque en ellos, de ellos recibimos la unción patriarcal. La unción patriarcal viene de ellos, no es nuestra. El otro día, cuando yo estuve estudiando detenidamente sobre lo que significa el nuevo pacto en Jeremías, dice: y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aún hay un nuevo pacto, que ese es con la casa de Israel y con la casa de Judá. En ellos somos bendecidos por los patriarcas. La Biblia, toda, absolutamente toda, fue escrita por el pueblo hebreo. Razón tenemos para agradecerle la bendición. Pero que inclines tu rostro, cierra tus ojos.